tenemos estrenos de películas documentales, de películas de personas que quizás conozcamos no por verlos o quizás por reconocerlos, sino por reconocerlos por sus palabras. Y una de las películas que se estrena a partir de esta semana es la película acerca de Ida Vitale. Quien no la conozca, creo que este documental es un buen puntapié para poder meterse en el mundo de Ida y conocer un poquito más acerca de esta poetisa y un montón de cosas más, pero yo no soy quien para contarles acerca de la película, sino que estamos junto a María Inés Arrillaga, que nos va a contar y nos va a decir acerca de su ópera prima. Y antes que nada, le agradezco que esté ahí del otro lado para charlar. Muchas gracias a vos por recibirme. Bueno, María, contanos un poquito cómo surge la idea, cuál fue la semilla o la génesis del documental. Bueno, tengo que empezar un poco antes, y es que conozco a Ida de toda la vida. Mis dos abuelos, Carlos Maggi y Marinés Silva Vila, eran escritores y pertenecían a su generación, se llama Generación del 45, que fue una generación de artistas, escritores muy importante en Uruguay, y de la cual Ida hoy es la última representante. Y bueno, entonces Ida vivía con Enrique, su segundo marido, Enrique Fierro, en Austin, en el exterior, y venían los veranos, y la conocí ahí en la casa de mis abuelos. Empecé a notar ahí su curiosidad, su sentido del humor, pero no fue hasta que ella se mudó de nuevo a Uruguay en 2016 que realmente ahí las dos familias se acercaron más. Mi abuelo ya no estaba, y como ella es el único hilo que queda con todo aquel mundo, nos empezamos a juntar también más seguido. Y un día en un almuerzo familiar, así percibiendo y conectando, fue como una revelación, su curiosidad, su asombro y frescura con todo lo que la rodea, como realmente se podía detener en una biblioteca, en las teclas del piano, en si pasaba un pajarito, o en una conversación, como una conexión muy profunda con el mundo. Y así como en un impulso le dije: Ida, vamos a hacer una película juntas. Y me dijo: bueno, como pensémoslo un poco. No les gustan los homenajes a nadie de esa generación. Y entonces ahí quedó como la idea flotando. Y un tiempo después le dieron la noticia de que ganó el premio Cervantes en 2018. Y bueno, que se abría ahí un viaje familiar. España le daba pasajes y la posibilidad de ir con su familia. Y ahí volvió a surgir la idea. Hablé con ella y con Amparo Rama, su hija, y había quedado como un lugar para ese viaje, y me fui con ellas. Y fue hermoso. Ahí antes del viaje empecé a filmarla en su casa, y todo se fue dando muy naturalmente. Bien, bueno, quien pueda ver la película, y espero que sea mucha gente, la película tiene, como decís vos, un seguimiento muy especial. Y al ser, creo, porque hay partes en las cuales quizás mute el documental, es un documental de observación, es un documental que acompaña a quienes estamos viendo. ¿Cómo fue ese seguimiento? Si fue más allá de que la conocías y todo eso, una cosa es estar charlando y otra cosa es tener, no sé cuánta gente acompañaba las filmaciones, pero bueno, no me imagino que le deba haber molestado, pero por el espíritu que se ve en la película. Pero bueno, contanos cómo fue este seguimiento y cuánto tiempo fue el que filmaron. Dale, bueno, fue un rodaje, una forma de hacer esta película muy particular. eh, un equipo al principio muy reducido. Invité, cuando llegué de ese primer viaje, a Inés Vázquez, que es la productora y la sonidista de la película, a participar. Ahí yo ya me había sumergido en su obra, y ella también empezó a leer mucho. Es transformadora la poesía de Ida. Las presenté, se conocieron enseguida, fue como si fueran amigas de siempre. Y entonces el rodaje fue en esa intimidad de estar las tres juntas, yendo a su casa, lo de ella paseando, acompañándola en viajes, porque se dio también circunstancialmente que así pudimos viajar con ella como acompañantes, y haciendo la película también a otros festivales de literatura, a Cartagena de Indias y en Formentor.
Y me acuerdo como el primer día antes de ir al viaje del Cervantes, que fui a su casa sola con la cámara y ahí con un micrófono arriba. Es una cámara de fotos chica con un lente Leica antiguo que te da ese velo como si hubieran pasado los años. Eh, no se interrumpió para nada, así su naturalidad, como que ella actuaba de la misma forma antes de yo sacar la cámara, y en una me decía, ¿y qué haces con eso? Y como se reía y me seguía contando y abriendo las cajas y así como si nada, no sé, fue impresionante. Por suerte, porque yo me ponen una cámara delante y me paralizo, como que... Y bueno, entonces fue muy lindo. Ujú. ¿Y cuánto tiempo fue el que utilizaron para la filmación? Y Es después, bueno, me imagino el tema de edición, que debe haber sido otra odisea. otra odisea. Bueno, de filmación estuvimos desde principios de 2019 hasta mediados de 2022 casi, porque a partir de un momento se empezó a dar como en paralelo, como también yo hice el montaje, se dio en paralelo la edición y que seguía filmando algunas escenas, seguíamos ahí. Y en 2020, cuando empezó la pandemia, que ahí por un tiempo no pudimos filmar más y había que quedarse quietos un poco, me encerré a editar, a ver el material. eh, Ahí vi que iba a ser una película así en fragmentos, empecé a buscar cómo iba a ser, y realmente fue también un trabajo de colectivo impresionante, porque ahí se sumó la música, que es muy importante en la película, Silvia Ujú. Meyer, con la que colaboré otras veces antes, tenemos una gran relación creativa y bueno, le mandaba escenas, ella me mandaba la música, con los dos diseñadores, Martín Batallés y Gabriela Costoya también, y con Inés Vázquez, fue ahí como una ida y vuelta de la película. Hubiese sido muy solitario el proceso de no haber sido por poder realmente generar un intercambio y así que la película creció un montón con todas estas voces ahí colaborando. Y también la parte gráfica es importante de la película, entonces, bueno, también por ese lado, los poemas, algunos versos que van apareciendo. Ujú. Y, y bueno, un poco se fue dando así, como mucho de experimentar, de ir probando hasta encontrar el ritmo, la narración, cómo iba a ser contada la película con las escenas que había, y después fueron surgiendo otras, se descubrió, hay un microarchivo de la vida de Ida cuando tenía 30 y pico de años, a través de una gran investigación de Inés y de gente de la universidad. Y bueno, ahí fueron apareciendo magias, el azar, que para Ida es tan importante, sucedió todo el tiempo a lo largo del rodaje. Bien, y es lo Sí. que vamos a poder ver en el documental, que lo van a poder disfrutar en el Malva a partir de esta semana, y que, bueno, como decía recién María, tiene imágenes de archivo, pero también tiene no sé si mucho, pero tiene este pequeño juego de las letras que, sin spoilear, tiene una resolución final, pero a medida que va avanzando la película vamos viendo estas letras, estas palabras y estas frases que acompañan, como decía recién María. ¿Cómo fue que le propusiste esto a Ida, ir nombrando cada letra? Bueno, eso capaz que no contaría de eso, sino cómo descubrí la estructura de la película, que fue así en esa investigación, y también mientras leía su obra, había un libro que no había leído, que un amigo un día me lo trajo, que se llama Léxico de Afinidades, y lo abrí, leí la primera página que dice nota de intenciones, y ella habla de que hasta que no llegue el orden irrebatible, como el orden más perfecto en el mundo para ordenar el caos, eso está al principio de la película, el orden posible o el más parecido a ese orden perfecto es el alfabético. Y empieza el libro hablando A de abracadabra, para empezar la magia, dice, y empieza hablando de las palabras que le cantan a ella en el mundo, ¿no? Entonces, es todo su léxico de la A a la Z de las palabras que le cantan, y fue como, wow,
acá está el orden o el desorden, o acá hay algo que me va a ayudar a ordenar todo esto. Y Ujú. así fue. Por suerte ayudó muchísimo y creo que es lo que le da esta magia agregada a lo que es la película. Como decíamos, ópera prima, pero también estuvo preestrenándose en el Doc Montevideo. Contanos un poquito cómo fue la presentación y cómo fue el ida y vuelta, porque lo que tiene el Doc Montevideo también es esto de el contacto con la gente y sobre todo un personaje tan importante como es Ida. Qué lindo, sí, esa pregunta, porque Doc Montevideo fue como nuestra casa desde el principio para Inés y para mí, desde hace 10 años que participamos de los seminarios del Doc Montevideo, que todos los inviernos ocurren en Montevideo, Ujú. y cuando empezamos con esta película, participamos de una residencia con Marta Andreu, que es la tutora también en Doc Montevideo de los pitchings de documentales, y bueno, y fue como una instancia previa en unas residencias que ella da que se llaman Residencias Walden, y fue como impresionante lo que ayudó también otra persona o clave en esta película a hacerme encontrar el camino y la voz, así fue muy lindo. Y en Doc Montevideo, meses después, en el pitching, en 2020 fue también, se volvió a dar esa instancia con ella, quedamos seleccionadas, hicimos todo por Zoom porque, bueno, pandemia, y ahí, bueno, quedamos ahí en contacto. Y después, al año siguiente, no, 2 años después creo, ahí estoy un poco perdida, no sé, pero 2022, eh, llegamos a terminar la película para poder presentarla en el Doc Montevideo y pudimos hacer el preestreno en el teatro más grande de la ciudad, que es el Teatro Solís, Ujú. y Aida la quiere muchísima gente en Uruguay, entonces fue una noche impresionante, el sol lleno, mucha alegría, muy lindo momento, inolvidable, así, increíble haber podido llegar con ella, mostrarla ahí, un sueño. Y ahora el sueño que llega de este lado del charco y que vamos a poder ver y disfrutar a partir de esta semana, que, bueno, no sé si vas a estar aquí presentando o acompañando alguna de las funciones que se van a estar dando en el Malva. Por ahora es una sola función, es el Ujú. 3 de mayo a las 19 horas. Ida va a estar ahí dando una charla con Jorge Monteleone, otro escritor, y después 20:30 es la función. Yo voy a estar ahí acompañando, sí, de toda esa noche. Sí, Bien, bien. Ojalá que sea el puntapié para que que siga un siga. ratito más. Y en Montevideo Sí. y en Uruguay tiene fecha de estreno ya. Sí, tenemos una fecha tentativa que es el 3 de agosto, ahora en unos meses, y venimos de hacer el estreno también internacional en el Festival de Málaga, que fuimos con Ida también y con Inés, y ahí hicimos el estreno en España y después la mostramos en Barcelona, y hace unas semanas volvimos de eso y ahora estamos acá. Así que bueno, en esta tour. Bien, bien, bien. Esto también está bueno, seguir acompañando este eje que ahí es primerizo. Y bueno, y por último, te quería, ya que te tengo ahí, te quería consultar cómo ves, o ya que fuiste parte de Doc Montevideo y que estás metida en lo audiovisual, cómo viene el audiovisual en Uruguay. Bueno, la verdad, impresionante. Pareciera que cada año hay más películas y de una gran diversidad y calidad, como que ha crecido mucho el cine nacional. De hecho, por ejemplo, ahora el Festival de Málaga, fuimos 5 películas uruguayas, que para un país tan chiquito es un montón, y estábamos ahí presentándolas, muy unidos todos, y fue una muy linda experiencia. Hay una sensación de efervescencia, se siente así. Bien, bueno, así que ya saben, para refrescarle a la gente el día y la hora para poder ver y compartir con Ida este documental. Es el 3 de mayo, que es mañana, miércoles 3 de mayo, a las 19 horas es la charla, la entrevista, y a las 20:30 es la proyección. Se pueden anotar
en la página del Malva, que ahí se inscribe, es una entrada gratuita, y bueno, las y los esperamos. Bueno, María, muchísimas gracias y no te quiero despedir sin que me cuentes cuál fue la sensación que tuviste cuando te lo cruzaste ahí al rey de España en la premiación, porque la verdad que debe haber sido impactante eso, toda la realeza. La verdad que nadie sabía dónde meterse, estábamos ahí sin saber qué hacer, fue un momento muy bizarro y también único, incómodo, no sé, inolvidable, así como anécdota para la vida. Bien, Toda bien, esa bueno. parafernalia. Sí, sí, me imagino, me imagino, me imagino. Así que bueno, son parte de lo que es la vida de quien hace audiovisual, en este caso este gran documental, Ida Vitali, que lo pueden ver en el Malva este 3 de mayo. María, te agradezco muchísimo la entrevista y espero que este sea un puntapié para que sigas generando películas y nos sigas contando grandes historias. Muchas gracias, Pablo, gracias por tan linda entrevista. Nos vemos pronto. Gracias. ¿Algún día habrá orden en esto? Yo me he prometido que hasta que no esté todo arreglado, no hago nada.